Buenas, somos el grupo número 1. Nosotros les vamos a hablar acerca de la estructura del computador. Este está integrado por Vilota Rosángela, Díaz Wendy, Pacheco María, Pineda Sharon, Ramírez Cairlis, Rengel María, Salazar Beatriz Mar, Sánchez Roxana y Terán Luz. A continuación, breve historia del computador. Dentro de la historia de la humanidad, el cálculo se volvió cada vez más complicado. Por lo tanto, se requirió de instrumentos cada vez más complejos para las operaciones. De allí surge la computadora. Esta palabra significa aparato o máquina que calcula, o es un aparato electrónico que realiza cálculos con gran rapidez. Estas dos definiciones pueden observarse en la evolución de la computadora a través del tiempo. La historia se divide en 4 épocas. La primera época es del cálculo manual. Los egipcios solían realizar cálculos para el almacenaje de granos, registro de ascenso y descenso del río Nilo, construcciones de pirámides, edificios y monumentos, entre otros. Para facilitar los cálculos, en Egipto se inventó en el año 500 a.C. un dispositivo de cálculo que consistía en unas cuentas ensartadas en un alambre llamado ábaco. Dentro de la historia de la humanidad llegó un tiempo donde se inventaron las máquinas con diversas utilidades. Ya que el cálculo seguía siendo muy importante, surgió una máquina para hacer cálculos. Esta es la segunda época del cálculo mecánico. En Francia, el matemático Blaise Pascal, en 1642, creó la primera calculadora mecánica, que solo servía para sumar y restar. Pero ya para 1679, el alemán von Leibniz construyó una máquina calculadora que podía hacer las 4 operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya para el descubrimiento y uso de la electricidad, nace la época del cálculo electromecánico. Charles Babbage, matemático inglés, desarrolla en 1864 el bosquejo de la primera computadora de uso general, la máquina analítica. Esta máquina podía resolver problemas sencillos. En el siglo XX aparece la época del cálculo electrónico. La primera computadora electrónica fue construida en la Universidad de Pensilvania en 1946, pesando 30 toneladas y se le llamó ENIAC. Esta computadora podía resolver problemas más complejos, pero su procesamiento de datos era muy lento y ocupaba mucho espacio. No obstante, los ingenieros han venido trabajando desde esa época en la producción de computadoras cada vez más pequeñas y más rápidas. Actualmente tienen un tamaño ideal según su uso y aplicación, y su velocidad de procesamiento es cada vez más veloz. El computador es una máquina electrónica que permite el procesamiento de datos. Un computador está formado por una serie de circuitos integrados y otros componentes relacionados, que posibilitan la ejecución de una variedad de secuencias o rutinas de instrucciones indicadas por el usuario. Estas secuencias son sistematizadas en función de una gran variedad de aplicaciones prácticas y determinadas, en un proceso que se denomina como programación. Para su funcionamiento, el computador requiere de programas informáticos, software, que aportan datos específicos, necesarios para el procesamiento de datos. Una vez obtenida información deseada, esta puede ser utilizada internamente o transferida a otro computador o componente electrónico. Funciones básicas de un computador. Procesamiento de datos. Permiten operaciones lógicas y aritméticas. Almacenamiento de datos. Para el almacenamiento temporal a corto plazo o a largo plazo. Transferencia de datos con dispositivos periféricos o dispositivos remotos. El control, gestión de recursos del computador y gestión de las diversas unidades funcionales. Software. El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el concepto abarca a todas las aplicaciones informáticas como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. Este es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación que permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas
que definen el significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de programación permite a los programadores del software especificar en forma precisa sobre qué datos debe operar una computadora. Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es el de sistema o de software de base, que permite al usuario tener el control sobre el hardware o componentes físicos y dar soporte a otros programas informáticos. Los llamados sistemas operativos que comienzan a funcionar cuando se enciende la computadora son software de base. Hardware es el conjunto de los componentes que conforman la parte material, física, de una computadora, a diferencia del software que refiere a los componentes lógicos, los intangibles. Sin embargo, el concepto suele ser entendido de manera más amplia y se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología. En el caso de la informática y de las computadoras personales, el hardware permite definir no solo los componentes físicos internos, disco duro, placa madre, microprocesador, circuitos, cables, etc., sino también a los periféricos, como los escáneres e impresoras. El hardware suele distinguirse entre básico, los dispositivos necesarios para iniciar el funcionamiento de un ordenador, y complementario, los que realizan ciertas funciones específicas. En cuanto a los tipos de hardware, pueden mencionarse a los periféricos de entrada, periféricos de salida, la unidad central de procesamiento o CPU y la memoria de acceso aleatorio o RAM. Dispositivos de cómputo, CPU, es una colección compleja de circuitos electrónicos integrados encargados de interpretar y ejecutar instrucciones y de administrar, coordinar y procesar datos. Función del CPU: captación de la instrucción que va a ejecutar de la memoria. Actualización de contador de programa, determina el tipo de instrucción captada. Si la instrucción utiliza datos, determina dónde están y accede a ellos. Almacena los datos en registros internos de la CPU, ejecuta la instrucción, almacena los resultados en el sitio adecuado. Se divide en varios registros. Unidad de control, es la encargada de velar por la ejecución de las instrucciones, buscándolas en la memoria principal, decodificándolas y que después serán ejecutadas en la unidad de proceso. Unidad aritmético-lógica, es la unidad del proceso donde se lleva a cabo la ejecución de las instrucciones con este tipo de operaciones. Unidad de almacenamiento o memoria, guarda todos los datos procesados por la computadora y se divide en memoria principal y secundaria. Tarjeta madre, es el puente que comunica al microprocesador con los diversos elementos periféricos. A su vez, en ella se integran diversos recursos que soportan el procesamiento de datos y la comunicación con los dispositivos exteriores del sistema. Memoria principal, RAM, memoria de acceso aleatorio. Es un circuito integrado que almacena los programas, datos y resultados ejecutados por la computadora de forma temporal, pues su contenido se pierde cuando éste se apaga. Puede ser leída y escrita, por lo que su contenido puede ser modificado. ROM, memoria de solo lectura. Viene grabada con chip con una serie de programas por el fabricante de hardware y es solo de lectura, por lo que no se puede ser modificada y tampoco se altera por cortes de corriente. Allí se almacenan los correspondientes al inicio del sistema y su configuración. Caché o RAM caché, memoria auxiliar de alta velocidad, que no es más que una copia de acceso rápido de la memoria principal almacenada en los módulos de RAM. Memoria secundaria, disco duro, disco flexible, etc. La memoria secundaria, también llamada periférico de almacenamiento, está compuesta por todos aquellos